El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico les da la bienvenida al aula virtual sobre el procedimiento ordinario minero. El tema que desarrollaremos a continuación es sobre el informe y resolución de abandono. Consideraciones iniciales. De acuerdo al Decreto Supremo 014-92-EM, recae en abandono los procedimientos que por incumplimiento por parte del interesado se hubieran vencido los plazos y prórrogas otorgadas por la autoridad minera. De acuerdo al artículo 125 de la norma antes señalada, el encargado de declarar el abandono es el jefe del registro de minería, hoy a cargo de la presidencia del Consejo Directivo del INGEMET. En cuanto a la evaluación del abandono, en la presente exposición consideraremos a las resoluciones que expiden los carteles de aviso del peritorio minero que caen en abandono por incumplimiento por parte del interesado de los plazos otorgados para la publicación y o presentación ante la autoridad minera. Recordemos que el cómputo de los plazos otorgados inicia con la notificación debidamente efectuada. Entre los pasos a seguir tenemos que debemos verificar primero que la notificación se haya efectuado debidamente de acuerdo a los requisitos y formalidades que establece el artículo 21 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 006-2017 YUS. En ese sentido, debemos verificar que la notificación haya sido diligenciada en el domicilio consignado por el administrado o titular del petitorio minero en el procedimiento y que en el acta de notificación conste la fecha y hora, nombre de la persona con quien se entiende la diligencia y su relación con el administrado o titular. En caso que esta persona se haya negado a recibir o firmar, en el acta debe constar esta situación, así como las características del lugar donde se ha notificado. En caso que en el momento de la diligencia de la notificación no se haya encontrado a nadie, debe constar en el acta de primera y segunda visita según sea el caso. Si el acta de notificación carece de algún requisito o formalidad, corresponde volver a notificar. Como punto número 2 a la evaluación es verificar el vencimiento de los plazos. En ese sentido, debemos verificar que el administrado dentro de los 30 días después de notificada la notificación no haya realizado las publicaciones y o que en los 60 días calendarios posteriores no lo presente. En la evaluación del abandono vamos a encontrar tres supuestos. El primero, que no se presentan las publicaciones. El segundo, que las publicaciones se efectúen en forma extemporánea. Y tres, que estas publicaciones se presenten a la autoridad minera de forma extemporánea. Para estos tres supuestos contamos con formatos que a continuación vamos a detallar. El formato del primer supuesto, en que no se presentan las publicaciones ante la autoridad minera, es el siguiente. Consignamos el nombre del petitorio, consignamos el código del petitorio minero, también se consigna el número del informe y el año en que está siendo emitido, ¿no? Se señala, bueno, la persona a quien va dirigido el informe y luego se consigna, ¿no? Revisar el petitorio minero, el nombre, el código del petitorio minero y le señalamos quién formuló el petitorio minero. Después detallamos los hechos advertidos
y su correspondiente base legal. En este caso señalamos la resolución que expide los carteles y la base legal que sería los artículos 19 y 20 del Reglamento de Procedimientos Mineros. Luego señalamos que el acto administrativo ha sido debidamente notificado, la fecha de la notificación, el número de acta de notificación, y en el caso que la notificación se hubiera efectuado con constancia de primera y segunda visita o constancia negativa de recepción, también la señalamos. Señalamos al igual las hojas en las que constan en el expediente. Y señalamos que esta notificación cumple con los requisitos y formalidades establecidas en el artículo 21 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Luego señalamos de que verificado todo el expediente, se advierte o se evidencia que el titular no cumplió con presentar las publicaciones dentro del plazo que la autoridad minera otorgó, por lo cual se encuentra en curso en causal de abandono. Señalamos también el artículo 1, el inciso 1 del artículo 140 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que señala que los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de premio en aquello que respectivamente les concierne. También señalamos el artículo 62 del texto único ordenado de la Ley General de Minería, que señala que es causal de abandono de los pedimentos de concesión el incumplimiento por parte del interesado de las normas de procedimiento minero aplicables al título de información. Después de esto, señalamos la parte conclusiva de nuestro informe, en el que señalamos de que se debe hacer efectivo el apercibimiento que contiene la resolución que expide los carteles para la publicación, y que por tanto debe elevarse el expediente al presidente del Consejo Directivo para la declaración de abandono correspondiente. Señalamos el lugar y la fecha en la que se emite el informe, y se debe consignar las firmas de las personas a cargo de este documento. Ya en la parte resolutiva señalamos igual el lugar y fecha en la que se va a emitir la resolución, y señalamos, ¿no?, que se debe elevar los actuados al presidente del Consejo Directivo con el proyecto de resolución de presidencia correspondiente. Debe también firmar, en este caso, la directora de la Dirección de Concesiones Mineras. Respecto al proyecto de resolución de presidencia que declara el abandono, el formato contiene aquello que se ha consignado en el informe. En este caso tenemos que señalar el número y año en que se va a emitir la resolución de presidencia, el lugar y la fecha en la que va a ser emitida, y luego señalamos que, visto el expediente correspondiente al petitorio minero, su código, y que ha sido formulado por tal persona, no se considera. Señalamos lo mismo que en el informe. Señalamos la fecha de la resolución que emite los carteles, su base legal. Señalamos que dicha resolución ha sido debidamente notificada en tal fecha, de acuerdo a la acta de notificación personal. Su número, señalamos es que existió constancia de primera y segunda visita o constancia negativa, su número de folios, y que ésta cumple con las formalidades establecidas en el artículo 21 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Señalamos al igual que de la revisión de los actuados se evidencia que el titular no cumplió con presentar las publicaciones dentro del plazo otorgado, por lo cual se encuentra en curso en causal de abandono. Señalamos al artículo 140 del texto único ordenado del procedimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y señalamos el artículo 62 del texto único ordenado de la Ley General de Minería. Señalamos
la normativa que otorga la competencia a para declarar el abandono. Y ya en la parte resolutiva de este proyecto de resolución señalamos como artículo primero que se declara el abandono del petitorio minero que estamos evaluando, el mismo que ha sido formulado por tal persona. En el artículo número 2 señalamos que una vez consentida o ejecutoriada la presente resolución, debe publicarse de acuerdo a los alcances del artículo 65 y 66 del texto único ordenado de la Ley General de Minería, según corresponda, y luego que se debe poner en conocimiento la presente resolución a la Dirección de Derecho de Vigencia y a la Dirección de Catastro Minero, y luego que se debe ser archivado. Los artículos 65 y 66 del texto único ordenado de la Ley General de Minería establecen sobre la necesidad de publicar eh, de libre denunciabilidad el área abandonada o de publicar el aviso de retiro conforme a la ley número 3428, el área del presente petitorio minero, el mismo que es materia de abandono. Y ya en la parte del transcrito, que es la notificación, consignamos la persona que se le va a notificar, su dirección, que debe ser la última que se ha consignado en el expediente, y señalamos a la Dirección de Derecho de Vigencia y a la Dirección de Catastro para que tomen conocimiento de la presente resolución. Ya en el segundo supuesto, que es en el que las publicaciones se realizan de forma extemporánea, el formato es el siguiente. Básicamente es el mismo que hemos trabajado, que hemos detallado hace un momento, con la única diferencia en el cuarto párrafo, en el que señalamos que el administrado ha presentado un escrito. Señalamos el número del escrito, la fecha del escrito, los folios en el que consta en el expediente, y señalamos que estas publicaciones han sido efectuadas, en este caso, para el ejemplo, en el diario El Peruano en tal fecha y en el diario local Sin Fronteras en tal fecha. Y señalamos cuándo ha sido el último día o el día en que venció el plazo para publicar los carteles, ¿no? Y señalamos que por tal motivo la publicación resulta extemporánea, ¿no? Bueno, acá igual señalamos de que se verifica del expediente de que no se cumplió con efectuar las publicaciones dentro del plazo otorgado por ley, por lo cual se encuentra en curso en causal de abandono. Señalamos los artículos 140 de la Ley General, de la Ley Administrativa General, y el artículo 62 del texto único ordenado de la Ley General de Minería. Igual que en el formato anterior, concluimos con la opinión en el que se debe hacer efectivo el apercibimiento de la resolución que emitió los carteles y que se deben elevar los autos a la presidencia del Consejo Directivo para la declaración del abandono, la firma de las personas encargadas o a cargo del informe, y ya en la parte resolutiva señalamos de que los actuados se deben elevar a la presidencia del Consejo Directivo con el proyecto de resolución correspondiente, junto con la firma de la persona que emite la resolución, en este caso la directora de la Dirección de Concesiones Mineras. El proyecto de resolución, al igual que el anterior, contiene lo mismo que el informe. Vamos a detallar todos los datos, como el número de la resolución, la fecha de notificación, el número del acta de notificación, si hubiera constancia de primera y segunda visita o constancia negativa de recepción, y los folios en los que consten en el expediente. Señalamos al igual el escrito con el que se presentan las publicaciones, las fechas en las que estas se han efectuado
y señalamos cuándo venció el plazo para efectuar las publicaciones. Señalamos de que debe verificarse en el expediente que éstas se encuentran en causal de abandono porque no se efectuó las publicaciones dentro del plazo otorgado. La base legal, como hace un momento, y al igual se señala, ¿no?, en la parte resolutiva, artículo 1 o primero, se declara el abandono del petitorio minero que ha sido formulado por tal persona, y en el artículo segundo, que con sentido ejecutorial sea la presente resolución, se debe publicar de acuerdo a los alcances eh, de los artículos 65 y 66 del texto único ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo 018-92-EM, y que se debe poner en conocimiento a la Dirección de Derecho de Vigencia y a la Dirección de Catastro Minero, y luego que estos se deben archivar. Igual que el anterior, hay que poner en conocimiento al titular o administrado, señalando el último domicilio que haya sido consignado en el expediente. En el tercer supuesto, que es que las publicaciones sean presentadas ante la autoridad minera en forma extemporánea, es decir, después de los 60 días hábiles de la última publicación efectuada, el formato es el siguiente, ¿no? También tienen los primeros párrafos son al igual que el primer y segundo formato, ¿no?, sobre la fecha de la resolución que expidan los carteles. Se consigna la fecha en que fue efectuada la notificación, el acta de notificación, la constancia de primera y segunda visita o constancia negativa de recepción en caso hubiera. Se señala de que la notificación se ha efectuado conforme a las formalidades y requisitos establecidos en el artículo 21 del texto único ordenado de la Ley General de Procedimiento Administrativo General. Se señala el escrito, aquí es la diferencia, ¿no? Se señala el escrito y la fecha con el que el administrado presenta las publicaciones. Se señala dónde han sido efectuadas las publicaciones y en qué fechas, ¿no? Se señala de que éstas se encuentran dentro del plazo que establece la norma para las publicaciones, ¿no? Ya en el siguiente párrafo señalamos que estas publicaciones, si bien han sido efectuadas dentro del plazo para su publicación, no han sido presentadas ante la autoridad minera dentro del plazo para la presentación, ¿no? Y señalamos que la fecha máxima para que éstas sean presentadas fue tal día, y que por tanto, al evidenciarse que no se cumplió con el plazo otorgado por la norma o por la ley, se encuentra en causal de abandono, ¿no? Además, se debe precisar que la omisión de la presentación de las publicaciones es responsabilidad del administrado. Señalamos acá también la base legal en el artículo 140 del texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general, y el artículo 62 del texto único ordenado de la Ley General de Minería. Señalamos en la parte de conclusión que se debe hacer efectivo el apercibimiento que contiene la resolución que declara que expide los carteles, y que por tanto deben elevarse los autos a la presidencia del Consejo Directivo para que se declare el abandono correspondiente. Se consignan las personas que es encargadas del informe, y ya en la parte resolutiva, al igual que en los otros formatos, se señala de que los actuados están elevando a la presidencia del Consejo Directivo con el proyecto de resolución de presidencia correspondiente. Al igual va la firma de la directora de las concesiones mineras en este caso. Ya en la resolución de presidencia, que igual que en los otros casos se basa en el mismo contenido de los informes, ¿no? Se señala la resolución que expiden los carteles, la fecha en la que esta es notificada, el acta de notificación en el que consta tal diligenciamiento, la constancia de primera y segunda visita o constancia negativa en caso haya sido necesario,
Se consigna el escrito con el cual el administrador presenta las publicaciones, al igual que los diarios y las fechas en las que estas se efectuaron. Señalamos de que han cumplido con el plazo para las publicaciones. Señalamos en el siguiente párrafo que el administrado, si bien ha cumplido con el primer plazo, no ha cumplido con presentarlas dentro de los 60 días hábiles, que diga calendarios siguientes, ¿no? Y señalamos la fecha en la que venció este plazo y que por tanto, al no haber cumplido el administrado con los plazos, se encuentra en causal de abandono. Señalamos el artículo 140 del texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos General y el artículo 62 del texto único ordenado de la Ley General de Minería. Ya en la parte resolutiva, ¿no?, declaramos en el artículo primero el abandono del petitorio minero que ha sido formulado por tal persona, y en el artículo segundo señalamos que consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución, debe publicarse de acuerdo a los alcances de los artículos 65 y 66 del texto único ordenado de la Ley General de Minería, según corresponda, transcribiéndose la resolución a la Dirección de Derecho de Vigencia y a la Dirección de Catastro Minero para que tomen conocimiento, y debe archivarse el presente expediente, ¿no? Y en el transcrito para la notificación, la persona a la cual se va a notificar y el último domicilio consignado en el expediente. Eso es todo. Muchas gracias.